Amigos, es lunes y como siempre me da un gusto enorme poder saludarles. Muchas gracias por estar en este espacio de nueva cuenta. Hoy estaremos platicando sobre la elección del 2015. Ya está todo definido, como ustedes saben, la reforma político-electoral fue aprobada, faltaba que se armonizara en los estados, pero ya hay códigos en los estados y del Estado de México cómo quedaron las cosas. Es de lo que vamos a platicar en esta ocasión, así que muy buenas noches. Y hoy aquí en el estudio, y le agradezco mucho que así lo haga, al consejero Juan Carlos Villarreal Martínez, consejero electoral del DIEM. Bienvenido como siempre, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Gracias por la invitación y buenas noches al auditorio. Bueno, y si te parece bien, empezamos con un fragmento de lo que vimos en el programa anterior. Adelante. En nuestro programa anterior platicamos con el doctor Gustavo López Montiel, titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del DIEM, sobre el trabajo del instituto en la consolidación de los valores democráticos en el Estado de México. Bueno, los valores democráticos son elementos que tenemos algo así como en la base de la convivencia social, que nos permite generar comportamientos en ese sentido democráticos. Es decir, hay, por ejemplo, pues un conjunto de, digamos, teorías que dicen que si tú conoces el valor de una persona, puedes predecir su comportamiento. Un porcentaje muy mínimo participa en política, o en campañas, o en cualquier otra cosa. Si comparamos eso a nivel internacional, por ejemplo, con los Estados Unidos o con América Latina, estamos en un nivel muy abajo en la tabla. Y la mayor parte de la gente, por lo menos en el caso de México, recientemente entiende la democracia como un tema de mejoramiento económico, mejoramiento social, más que como un procedimiento para elegir en ese sentido gobiernos. ¿Y cuáles son las actividades más relevantes a lo largo de los últimos días en el Instituto Electoral del Estado de México? Aquí le tengo un resumen de lo más importante. A efecto de dar cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la instalación del Comité Editorial del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto, dando así continuidad a las actividades que tiene encomendadas dicho órgano, entre otras, la de emitir las políticas, líneas y criterios aplicables a los documentos, trabajos y obras tendientes a ser objeto de edición, y en su caso, de publicación. Dicho comité está integrado por prestigiados académicos, investigadores y especialistas. Con la reforma político-electoral que recientemente se aprobó, el sistema político mexicano tendrá una importante transformación, aunque el nuevo modelo demanda que en un corto plazo se deben trabajar con mucha prontitud diversos temas, para que logre un impacto sustancial en el desarrollo democrático del país, afirmó el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Carlos Villarreal Martínez, al dictar la conferencia denominada Instituto Nacional Electoral, ante integrantes de la organización La Actualización Profesional y Colegiada de los Mexiquenses, AC. Una vez que desahogó cada una de las fases del procedimiento establecido, el pasado 3 de julio, el órgano técnico de fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México remitió al Consejo General del DIEM los informes de resultados y el dictamen consolidado sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino de los recursos que los partidos políticos ejercieron para sus actividades ordinarias y específicas durante el año 2013. En este procedimiento, busca garantizar la eficacia y eficiencia de los procesos de fiscalización, al aplicar procedimientos bajo la certificación ISO 9001-2008. Juan Carlos, pues tenemos un nuevo código electoral en el Estado de México y te quisiera preguntar cómo quedan las cosas. ¿Quedan mejor para el ciudadano? ¿Queda mejor para el elector? ¿Tú cómo ves así un panorama general de lo que ha ocurrido? Yo creo que vale la pena que el auditorio sepa que este es un diseño que va a configurar un nuevo sistema electoral en términos de instituciones electorales. Hasta antes de la reforma última, los estados organizaban elecciones y la federación organizaba elecciones. Hoy, con este nuevo modelo, digamos que la federación asume la organización de todos los procesos electorales y los va a regir bajo lineamientos y bajo también disposiciones legales para que todas las elecciones en todo el país
digamos que tengan los mismos estándares de calidad. Yo lo primero que observaría es esto. No llegamos todavía a la creación de un organismo nacional que supla a los estados. Vamos a convivir en este primer intento, pero creo que es un cambio que tiende a ser un modelo integral en términos de las elecciones. Nada menos el día de hoy que sesionó el INE, asumió ya el tema de la capacitación, que en la Constitución se dejaba abierto para que se delegara a los estados. Hoy en una sesión de Consejo General decidieron que ellos iban a asumir esa función y lo que van a hacer los estados es que van a coparticipar en términos del pago a la gente que, siendo capacitadores e instructores, que anteriormente lo hacía el Estado, ahora lo va a hacer la Federación, y ahí solamente vamos a participar con esta parte de la integración del salario. Designación de funcionarios de mesa directiva de casilla se va a hacer de manera central. Esa casilla va a operar para la elección local y para la elección federal. Entonces, en esa parte el modelo sí cambia. Creo que eso hay que advertirlo al auditorio. La otra parte de la homologación, que deriva de la reforma, los procesos electorales arrancan en octubre. Sí. Y entonces pues ya prácticamente estamos por arrancar ese proceso. Ya se concluyó la armonización de las legislaciones locales. Todos los estados ya que tienen elecciones el próximo año ya hicieron las adecuaciones a su marco normativo. Y digamos que está más o menos ese ámbito claro. Donde me parece a mí que te falta todavía mucho por hacer, la ley señala que en materia de coordinación del INE con los OPLES, con los organismos públicos electorales locales, debe aprobarse un plan integral. Y ese plan integral, digamos que va a enmarcar la relación de coordinación que la ley señala debe tener el INE con los estados. Bueno, ese plan integral todavía no lo aprueba la autoridad federal. Tienen, hasta donde sé, por su programa y su cronograma de actividades, hasta septiembre para sacarlo. Entonces, ahorita habrá un impasse en el que tanto el INE hace adecuaciones de sus normas internas, todos sus reglamentos internos, como los estados tendrán que hacer sus adecuaciones también a las normas internas para adecuarlas a las reformas constitucionales y a las reformas de las leyes ordinarias. Creo que en estos 2 meses a eso se van a dedicar los órganos electorales, y a partir seguramente de los fines de septiembre y principios de octubre, que es cuando nombran a los nuevos integrantes de los consejos generales de los institutos locales, entonces ya la dinámica me parece será distinta. Pero yo diría... ¿Pero vamos en tiempo aparte? Me parece que apresurados, sí, pero vamos a llegar juntos, digamos, ¿no? Vamos a llegar, sí, en octubre los dos bien correteados, pero creo que todo se va a arrancar. Sí se va a sacar. Sí se va a arrancar en octubre. Y además va a ser una prueba de fuego, ¿no? Vamos a ver cómo funciona en realidad todo esto que está en la letra, vamos a ver cómo funciona en la realidad. Sí, por supuesto. Ya ahorita le entraremos a detalle de algunos temas que urgen en términos de la disposición legal. Por ejemplo, que nosotros seleccionamos vocales para juntas distritales y municipales. En el anterior calendario se designaban en enero y febrero del año que arrancaba el proceso. Para nosotros arrancaba en enero. Hoy, como arranca en octubre, teníamos que adelantar ese proceso. Nosotros considerábamos que vocales de juntas distritales y municipales formaban parte del servicio electoral profesional en su calidad de temporales. Bueno, eso ya no va a ser así. Ahora se tendrá que hacer una convocatoria con nuevas características, porque con la reforma federal esa atribución la asume el INE. Pero como no tiene estatuto y lo van a aprobar hasta más tardar octubre del 2015, habrá muchas cosas que todavía se tienen que hacer en el ámbito local. Lo cierto es que el legislador local decidió quitar la dirección del servicio electoral profesional, ya no existe, en consecuencia el estatuto que regía esta manera de seleccionar a los vocales ya no es vigente, y tendremos, insisto, en estos 2 meses que hacer muchos ajustes normativos para que cumplamos con los plazos legales, y en octubre instalemos las juntas distritales y en noviembre las municipales, con nuevas reglas, las que derivan de estas nuevas leyes, pero digamos, sí lo vamos a poder hacer bajo nuevas disposiciones y seguramente con nuevas autoridades. A mí ya no me va a tocar, pero digamos que dejaremos la casa limpia para que quien llegue y lo todo haga. Puesto, ¿no? Todo puesto. Y todo para puesto, que sí, por supuesto. se haga. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. La invitación para que se quede con nosotros, porque esto es Entre Todos.
A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues en primer lugar, primero tener la cultura del voto para poder ejercer la democracia. Si no ejercemos el voto, pues no, por ahí tenemos de empezar para la democracia. Por reformas a la ley burocrática, a la electricidad y al transporte. Ay, pues que hubiera igualdad entre como los que tienen más nivel hacia los que vivimos, como por ejemplo en los pueblos y así, ¿no? Que no nos hicieran de menos, más que nada a los pueblos. Una reforma sería que los políticos no fueran tan corruptos, también los policías, ya que a veces llegan a extorsionar a los ciudadanos sin ningún motivo. Más que nada el respetar la democracia, ¿no? En el voto, para que cuando se haga sea de una manera libre y que no sea comprada por los políticos. No sabía contestarle. Pues que todos apoyemos en todo, ¿no? Que pues, todos nos echemos la mano uno con otro. Digo así, la democracia se va dando poco a poco, ¿no? Dependiendo también del ciudadano si cree o no cree en eso. Pues que todos le echaran ganas, que no robar, cero a la delincuencia. Pues creo que existen las reformas adecuadas, solamente que no se aplican y no se llevan a cabo para una mejor democracia. Entonces tendrían que aplicarse y para llevarse a cabo y tener una mejor democracia. Bueno, pues ahí lo que dicen los amigos del auditorio sobre la reforma electoral y lo que debería haberse también considerado, que es lo que ellos opinan. Pero tenemos ya aprobada esta ley en el Estado de México, cambian muchas cosas. Por ejemplo, en el 2015, te quiero preguntar, ¿qué vamos a elegir? ¿Cómo en el Estado de México se va a llevar a cabo esta jornada electoral, que por cierto va a ser el primer domingo de junio? De junio. En vez de julio. Es correcto. Para empezar, ¿no? Ahí está el primer cambio. Bueno, mira, hay varias novedades. Sí. Y yo creo que vayamos con las que al ciudadano le pueden interesar más, porque formalmente el modelo descansa en la participación ciudadana que se representa de manera, digamos, concreta en la integración de mesas directivas de casilla. Sí. Ahí somos ciudadanos los que hacemos la elección. No son funcionarios del instituto ni del INE, son ciudadanos como siempre, eso queda igual. Un sorteo, de ese sorteo se capacita a los que están interesados, continúan con la capacitación, se seleccionan a esos y ellos fungen en mesa directiva de casilla. Bueno, el ciudadano que va a estar en mesa directiva de casilla para la próxima elección tendrá que llevar la elección de diputado federal, diputado local y presidente municipal. Esa es una novedad. Llenado de actas, llenado de documentación, también se va a hacer bajo los lineamientos que determine el INE en este plan integral que te he señalado y en todo lo que decida en los próximos meses con respecto al material, a las urnas, a lo que va a estar de dispositivos en las mesas y también la documentación, qué tipo de boletas, con qué características, todo eso va a estar delineado desde el INE. Y ahí hay un cambio significativo respecto de los ciudadanos que votan, ya no de los que organizan, de los que votan.
Con la nueva regla electoral se modifica el régimen de coaliciones. Anteriormente, en el ámbito federal, tú votabas en una coalición y se podía repetir el voto por el candidato A, que era postulado por el B y por el C. Se sumaban los votos y eran para el candidato. En el caso local, una coalición se integraba en un logo y entonces los 3 o 4 partidos que iban a esa coalición eran votados con un solo logo. Entonces no había el problema de la duplicidad de votos. Y en el caso local, esos votos, si eventualmente se duplicaban, se anulaban. Hoy eso se corrige de entrada desde la legislación federal y se va a votar como en la federal. Todos los partidos por separado, aunque vayan coaligados. ¿Eso es mejor? Eso es mejor porque te permite ver el tamaño real de los partidos políticos. Con los convenios de coalición que tenía la legislación local, permitía que un partido le transfiriera votos a otro. Y nunca pierde su registro. Y nunca pierde su registro y nunca sabes bien a bien cómo llega y con qué votos reales llega. Eso se va a corregir. En la ley ya no se permite ni transferencia ni distribución de votos. Y eso fue replicado en el ámbito local. Eso es un cambio, me parece, sustantivo e importante. Vamos, que ya no haya vida artificial para los partidos. Lo cierto es que también aumenta el umbral para el registro. En el caso local, anteriormente, para mantener el registro, era el 1.5 de la votación válida emitida, ¿no? Ahora va a ser el 3%. Sí, le pusieron la vara un poquito más alta, Un poquito más alta. Sí. Anteriormente, para obtener el financiamiento, con el 2%. 1.5 para el registro, 2 para financiamiento. También se equipara y se va al 3. Esto combinado con que ya no hay transferencia, naturalmente va a poner en juego el verdadero tamaño de los partidos políticos. Claro. Tendrán que hacer mucho trabajo, ¿no? Tendrán que hacer mucho trabajo. Además de que tenemos otros elementos. Tenemos 3 nuevos partidos políticos que acaban de otorgárseles el registro hace apenas unos días, que también van a estar operando en el Estado de México. Y tenemos el tema de las candidaturas independientes. Bueno, como bien la notas, 3 partidos más los 7 que tenemos, bueno, habrá 10 partidos en la contienda federal y en la local. La ley reconoce a los partidos nacionales con derecho a postular candidatos en las locales. Y ahí el régimen de coaliciones también es muy interesante. Los partidos nuevos no pueden coaligarse en su primera elección. Van solitos. Van solitos. Y los obligan a mantener el 3%. Bueno, los que ya tenían registro, ahora para coaligarse, pueden hacerlo en el 100% de los municipios o distritos que están en juego, en el 50%, o las flexibles que son en el 25%. Y eso tiene un efecto en los electores, porque en la elección pasada había coaliciones en un municipio de una manera, en 30 de otra, en 50 de otra y en el restante de otra. Hoy eso no se puede hacer ya. Hoy al menos en el 25% de los municipios o de distritos debe ser la misma coalición. Entonces obliga a hacer cálculos racionales a los partidos políticos, yo creo que de mucho mejor manera para competir, porque se añade además la figura del candidato independiente. Entonces, un mal cálculo ahí puede provocar o que pierdan el registro o que pierdan la elección. Claro. Y me parece que eso para los electores es una, digamos, renueva el ánimo por ver una figura que hay que también decirlo. En la legislación local, por lo que hace a los candidatos independientes, a pesar de lo que aquí luego nos dijeron nuestros amigos, que iban a hacer una legislación más o menos flexible, me refiero a los diputados, el porcentaje que dejaron es superior al nacional. En el nacional se pedía el 2% de la lista, aquí se va a pedir el 3%. Sí. Pues es complicado, no imposible. Lo atractivo es que van a poder competir con muchas dificultades, pero van a poder competir. Entonces, eventualmente... Y que se mete una figura que estaba prohibida en nuestro país, ¿no? Digamos, eventualmente vamos a tener 11 candidatos en un municipio. ¿No? Eso es, la competencia siempre es sana, ¿no? La competencia está bien, bueno. ¿no? Tú ya sabrás por quién, pero habrá opciones. Y eso me parece que también es un cambio relevante en términos del sistema. Oye, en el caso del registro, muchos se quejaban de que el registro para candidatura independiente era más difícil que para un nuevo partido o la creación de un nuevo partido político. Mira, sí es difícil porque te piden, además del 3% del padrón electoral del distrito o el municipio que vas a participar, tienen que avalar las firmas
tienes que reconstituir una agrupación social que digamos que te respalde, debes abrir una cuenta, debes tener un representante que lleve esa acreditación, esas cuentas. Digamos que es lo mínimo que se les puede pedir para evitar que entren actores políticos sin ninguna responsabilidad. Sin embargo, me parece, y es una opinión personal, pudo haber sido más flexible. Sí. Te pongo un ejemplo. En Colombia, para los candidatos independientes, les piden una póliza de seguridad que tiene que ver con que paguen un dinero para tener esa póliza, porque allá sí les regresan el financiamiento de lo que invierten en un porcentaje que no me acuerdo bien ahorita si es del 80%, sí se lo reintegran. Sí. Acá en el caso local, no solamente son, bueno, local y federal, no solamente son trabas para obtener el registro, porcentaje alto, metes tu lana, te dan una pizcachita de tiempo oficial, porque te meten en el paquete de todos los demás, en el más chiquito. No te dan financiamiento público, te ponen un montón de restricciones. Francamente, yo celebraría que alguien ganara en esas condiciones. Será un héroe ciudadano el que gane en esas condiciones. ¿Qué es lo que dicen, no? Que si tienes mucho arrastre en realidad, entonces no tendrás ningún problema en conseguir esas 800,000 firmas que te piden. Pongámoslo así, municipios pequeños que tienen 5,000 electores inscritos en el padrón electoral, si te piden el 3%, bueno, pues 150 firmas me parece que no es tan complicado. ¿No? Lo de las 800,000 son para presidente, ¿no? Sí, para presidente ahí sí es mucho más. Pero digamos que municipios pequeños, y de hecho de esos hay muchos en el estado, eso también creo que el auditorio debe saberlo. Municipios grandes, de arriba de 500,000 electores, solamente tenemos 10. Y tenemos como 100 de menos de 150,000, y de esos 100 son como 80 y tantos de menos de 50,000. O sea, estamos hablando que el Estado de México es muy asimétrico, ¿no? Sí. Entonces, en esos municipios pequeños, me parece que ahí los candidatos independientes van a dar la pelea en serio. Y a lo mejor hasta la sorpresa. Y van a ganar, no tengo la menor duda, porque así te lo marca la historia. Sí. Municipios como Cocotitlán o como Atenco, como otros, Huehuetoca, en las últimas 5 elecciones, las 5 han cambiado de partido en el poder. O sea, siempre ha habido alternancia, sí, ¿no? Pero cambian y cambian. Sí. Entonces, si ahora les presentas a un candidato independiente, sin duda va a competir y sin duda tiene posibilidades de ganar. Entonces, para esos municipios creo que esas figuras van a ser muy atractivas. Entonces, habrá que ver ese panorama, cómo queda al final, ¿no? Hablabas del financiamiento y hacías un comparativo con otros países, hablabas de la situación de las candidaturas, pero yo te quiero preguntar del financiamiento en México y en otros países, ahora que se ha dicho que el recurso va a ser que se dijo que el recurso iba a ser mucho menor, que los ciudadanos íbamos a pagar menos por todas estas modificaciones que se anunciaron en la reforma político-electoral. Mira, bueno, sin duda, el tema del financiamiento ordinario, que tiene que ver con lo que requieren los partidos para sus gastos normales, es el más alto de América Latina, sin duda. Ahora, lo que se corrigió con la norma, hay que decirlo, en el caso local, para la campaña, multiplicabas el gasto ordinario por 180, ¿no? Y ese era el gasto de campaña. Entonces, prácticamente se les daba el doble en campaña. Con motivo de esta reforma, ahora lo que vas a hacer es que para la de gobernador va a ser el equivalente al 50% del tope de gastos de campaña anterior el 34% multiplicado por el padrón, ¿no? Que es distinto al 180. Sí. Que es distinto al 180. Va a haber menos dinero en campañas locales. Nos vamos a homologar a la nacional. Con todo y eso, es mucho dinero, porque los partidos políticos pueden tener por vía del financiamiento ordinario una parte similar de financiamiento privado. Números más, números menos, el próximo año podrán gastar entre una y otra elección, entre una y otra fuente, poco más de 400 millones de pesos. Entonces, eso solamente en el Estado de México. Si eso lo multiplicas por los 17 estados y eso le suma a la elección federal, indiscutiblemente los costos en México están muy por arriba de América Latina
y muy por arriba de otros países de Europa. Hay que decirlo. Claro, por eso mucha gente se molesta y dice, ¿para qué queremos partidos políticos? Nada más llevan montones de dinero. Y bueno, si te parece bien, seguimos con ese tema de regreso. Tenemos que hacer una pausa y volvemos de inmediato. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Continuamos entre todos, qué bueno que sigue con nosotros y nos quedamos con el asunto del dinero y nuestros amigos seguramente quedaron ahí en los anuncios platicando de los montos tan importantes que se da. Ahora decíamos ya hay nuevos partidos políticos y la gente se vuelve enojada y dice es que es más dinero de nuestros impuestos para los partidos políticos que ahora se han registrado. Es el mismo pastel, se divide entre 10 partidos políticos, pero aún así nos decías sigue siendo mucho dinero. Sí, mira, ya el INE tomó una decisión, me parece acertada. ¿No? Había una discusión que los 3 nuevos partidos, el financiamiento público tendría que hacerse de una ampliación presupuestal. El INE resolvió y dijo, no, el pastel que tenemos para este año, en lugar de distribuirlo entre 7, lo vamos a distribuir entre 10. Entonces me parece que eso es correcto. ¿No? En el ámbito local se tendrá que hacer lo mismo. Pero nada quita que el pastel es caro. Sí. Porque la fórmula de financiamiento, que como te decía en ocasión anterior, antes se multiplicaba, en el caso local, el 40% del salario mínimo por los inscritos en el padrón electoral. Y eso te daba una bolsa a distribuir. Hoy la bolsa a distribuir es 65% del salario mínimo por el padrón electoral. Entonces, eso te incrementa el financiamiento ordinario. Se reduce en campaña, ciertamente, pero el pastel sigue siendo caro. El pastel sigue siendo caro. Y eso me parece que cuando tú haces comparativos te das cuenta que el incentivo para las elecciones sigue siendo el dinero. Y te pongo el otro extremo. Ok, se reduce en campañas, pero el tope de gastos de campaña en el caso local, que así también va a ser a nivel nacional porque ya se homologaron las leyes, es el 34% de los inscritos en el padrón electoral, por igual por una fórmula de dinero, para no hacer bolas al auditorio. En el caso de Catepec, sí, el tope de gastos de campaña va a andar por arriba de los 25 millones de pesos. Pues es. Una elección de senador, la del 2012, el tope de gastos de campaña era 10 veces menos. De senador que se equipara por el ámbito de territorio que tiene que hacer el senador. Pues les ve muy bien este año, ¿no? Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Si tú multiplicas esta fórmula, ¿no? para el caso local, Toluca, ¿no? que tiene como 600,000 electores, y lo multiplicas por 22 pesos, pues te va a dar 13 millones de pesos Toluca. En una elección federal, para diputado federal, seguramente va a andar el costo mínimo por 1,600,000 pesos. Entonces, cuando uno contrasta esta dinámica, lo que te das cuenta es, primero, que el incentivo es el dinero. Y luego en la propia regla electoral se anulan las elecciones
cuando se gasta, se rebasa el tope, ¿no? El tope de gastos de campaña. Pero el incentivo parece decirte, gástate más, sí, pero gana con suficiencia. Y si te gastas más y ganas con suficiencia, no te voy a anular la elección, te voy a castigar administrativamente. El problema es que si tú ganas con poquito, entonces sí, te doy un manazo y te anulo la elección, porque así está la ley. Pero si la diferencia es mucha, entonces ya no hay problema. No, si la diferencia es mucha, te sancionan administrativamente, pero no te anulan la elección. O sea, ¿más vale pedir perdón que pedir permiso? Parece, así lo dice la ley. Pues no se vale, ¿no? Porque estamos hablando de que están haciendo este tipo de reformas para que cambien las cosas. Claro. Ahora, parte de la hipótesis de que como se va a hacer una fiscalización en línea, en tiempo real, entonces van a poder identificar estas cosas. Pero ya lo hemos comentado en una ocasión aquí mismo contigo anteriormente. Luis Carlos Ugalde ha hecho un estudio que demuestra que la mayor cantidad de recursos que se manejan en las elecciones no son fiscalizables. Sí, es muy difícil seguirles la pista, ¿no? Muy difícil seguirles la pista. Entonces me parece que ese incentivo del dinero hay que limitarlo como lo hacen otros países y como lo han hecho otros países. A mí me parece que en el futuro tendrían que pensar en que el partido obtenga sus recursos y el Estado le recupere aquello que invierten con ciertas reglas, es decir, un porcentaje de lo que se invierte con la legislación que en ese momento se dedique, como lo hizo Francia. Francia durante muchos años así le hacía, gastas dinero en campaña, yo te recupero el 80% de lo que inviertes. Y todo el mundo era más medido, supongo. Por supuesto, por supuesto. Cuando es tu dinero lo cuidas más, ¿no? Porque ahorita el incentivo es, yo necesito dinero para ganar. Sí. Y primero gano y luego averiguo. ¿No? Claro. Ahí creo la regla del juego, decía Luis Carlos en este trabajo, se llama dinero, dinero y dinero. Sí. ¿No? Sí. Y Juan Carlos, en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, ¿cómo quedan las cosas? ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a operar? ¿Qué ocurre con esta relación que va a tener con el Instituto Nacional Electoral? Mira, yo no te podría hablar a nombre del instituto, ¿no? Porque hay muchas opiniones y muchas actitudes. Yo personalmente lo que te digo, y lo he dicho muchas veces, para mí esta reforma es lamentable en muchos sentidos, porque todo lo que se ha avanzado en el ámbito local, hoy simplemente se quita de tajo. Entiendo la dinámica de esta reforma que pretende, insisto, como lo dije al principio, homologar, estandarizar, pero hay un cierto margen de incertidumbre en el personal administrativo, porque no hay reglas claras todavía de incorporación al CEP, esas cosas no están claras. Al servicio electoral profesional. Tampoco está tan claro si se van a homologar salarios y la ley no dice nada al respecto, todo parece indicar que habrá el de la federación y habrá el de los estados, pero en el ánimo de la gente siempre queda esa incertidumbre. Ahora, en el ámbito de los electores me parece que eso no debe trascender. Al final del día, el elector, con independencia de quien lo haga, debe estar bien hecho. Sí. Pero creo yo que les faltó diagnóstico. Les faltó diagnóstico para este diseño. Solamente pongo un ejemplo. Hace rato lo comentamos. El funcionario de la mesa directiva de casilla, para no preocupar a los del 2015, para los del 2018. Sí. Bueno, ellos van a tener elección presidencial, senador, sí, si no ya diputado, no van a hacer, si no ya nadie le va a querer entrar, ¿no? Sí. Diputado federal, diputado local, presidente municipal y una consulta popular. Entonces van a tener que levantar 6 actas. Y cualquiera que ha estado, nuestros amigos del auditorio, una mesa directiva de casilla, sabe que llenar las actas es una actividad compleja. Son varias horas, 8 horas, 10 horas que estás en la mesa directiva, haces el cómputo, llenas tus actas. La logística para la entrega de las actas me parece que debe ser un tema muy bien cuidado, porque como permanecen 2 autoridades, entonces un acta, uno de esos tendrá que irse a la autoridad federal y otra se tendrá que ir a la autoridad local. Ese tipo de detalles, que ya son para la gente de carne y hueso, no para los que tomamos decisiones en los órganos, creo que es muy relevante que la gente los conozca con oportunidad, claro, que sepan bajo qué condiciones, y sobre todo me parece que también las autoridades se preparen para ver cómo va a estar esa logística. Insisto, vamos a llegar presionados, vamos a llegar, ¿sí? Pero esa es mi opinión personal.
Al final del día la institución lo tiene que hacer bien. Y no tengo la menor duda que lo van a hacer bien. En el caso de casilla única, ¿esto cómo funciona? ¿Ahí cómo va a operar en elección de diputados y ayuntamiento? ¿Ahí de qué se trata? De que ya no haga el instituto local insaculación, que es un sorteo, selección, capacitación y designación de funciones de mesas directivas de casilla. Ahora lo va a hacer el INE, y lo que van a hacer, de acuerdo a lo que ya he hecho del conocimiento, es que van a compartir los gastos con los estados. Que esa modalidad es donde yo tengo mis críticas, ¿no? O sea, si lo va a hacer una autoridad, o sea, ella deberá asumir los costos. Porque entonces, como persona que contribuyo con mis gastos, ¿no? Que yo voy a aportar dinero, y dinero del recurso público local se va a ir para la organización que va a ser ahora de carácter nacional, pues como que eso me hace ruido si no me trae beneficio. Sí. Entonces yo creo que el INE debe hacer una campaña fuerte de difusión, que esas cosas que ahorita están un poquito, digamos, con incertidumbre, se precisen. Que la gente tenga la mayor certeza de cómo se va a organizar, las autoridades tengan la mayor certeza de cómo se va a organizar, porque hasta el momento no ha habido intercambios, ni ha habido reuniones de trabajo, ni tenemos ninguna coordinación. Entiendo, y me parece también lógico, que quién va a querer con los órganos locales y este consejo, si ya nos damos, ¿verdad? Se van a esperar a que lleguen los nuevos en octubre, pero en octubre ya arrancó el nuevo proceso, entonces creo que ahí hace falta un poquito más de trabajo en equipo, hoy que está de moda el concepto de equipo. Muy bien, vamos a los contextos y continuamos, por supuesto, entre todos. La reforma política, que sobre todo es una reforma electoral y que está todavía en proceso, es una noticia del día todavía, arroja algunos resultados importantes. Para mí, y de acuerdo con mi línea de investigación aquí en la facultad, un cambio muy importante es la profesionalización de los funcionarios electorales. Efectivamente, el IFE ha profesionalizado a sus funcionarios electorales casi desde su surgimiento, pero en muchos estados había una resistencia muy fuerte para que los funcionarios electorales, no me refiero a los representantes populares, sino, digamos, a los administrativos, por llamarles así, de los institutos electorales, que tuvieran permanencia, que fueran seleccionados por méritos, que tuvieran capacitación y que por lo tanto fueran neutrales ante los partidos políticos. Esto no se había conseguido, salvo algunos estados de la República, pero ahora esta reforma va a crear un sistema nacional para que la profesionalización llegue a todos los institutos electorales. Ese es un avance para mí importantísimo y ojalá a partir de esta profesionalización también los gobiernos estatales asuman que tienen que profesionalizar, tienen que crear los sistemas de servicio civil o como se les quiera nombrar en las administraciones estatales y municipales. Este cambio va a ser muy importante porque se va a acabar con el sistema de botín que priva en nuestra administración pública y hasta antes de esta reforma priva en los institutos electorales de algunos estados, casi de la mayoría. En esas condiciones y por otro lado, puesto que la reforma electoral también incluye nuevas disposiciones para la participación popular, yo creo que ahí también tenemos un avance importantísimo y también se vincula con otro tema de investigación que estoy realizando, que es el gobierno abierto. El gobierno abierto ya existe en la mayoría de los países avanzados. En México está apenas surgiendo y con muchos problemas, evidentemente. El gobierno abierto implica la transparencia casi total de las actividades de la administración pública. Entonces, por eso, el apoyar la participación popular con esta reforma también tendrá sus efectos dentro de la administración pública. Bueno.
A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Que ya no roben tanto, que piensen más en las personas que no tenemos trabajo, que no tenemos pues la solvencia económica. Para tener una mejor democracia, pues ya hay bastantes, la realidad más bien es que habían que respetarse, como las de transparencia, que pues aparentemente son para que el pueblo conozca cómo es el funcionamiento del poder, y la realidad es que lo que conoces es nada más lo que te dejan conocer. Entonces, con que se aplicaran como deben de aplicarse sería suficiente. Pues que bajar todas las cosas, que haya mejor servicio. Pues que todos tuviéramos acceso para poder opinar y decir lo que puede ser para una mejora del país. Para mejorar el país, dos cosas importantísimas, no muchas, nada más dos: seguridad y trabajo, con eso. Y le falta muchísimo a la ley para tener una mejor democracia, sobre todo la corrupción. A veces nosotros nos damos cuenta aquí en la seguridad que pues dice que es estricta, pero pues va de por medio la mordida. Ahí es las fallas que tiene la reforma y algunas otras muchas. Híjole, pues hay demasiadas reformas, pues yo creo que hasta ahorita pues se está haciendo lo correcto, ¿verdad? En las telecomunicaciones, pues hasta ahorita yo creo que vamos bien, quién sabe. Estamos de regreso y continuamos, por supuesto, con más entre todos de estas reformas y del Código Electoral en el Estado de México. Y bueno, parte de lo que cambia es este 50-50 en la reforma electoral, 50% de mujeres, 50% de hombres en las elecciones, que, bueno, se ha dicho, es un paso muy importante, como este tema de las acciones afirmativas, que no se cree que se quede para siempre, pero bueno, pues es un avance para que nos eduquemos, ¿no?, de cómo debe ser la participación de los ciudadanos. Sí, mira, ahí creo que vale la pena hacer tres tiempos. Uno, varios partidos ya tenían en sus estatutos que deberían postular el mismo porcentaje de hombres y mujeres, pero algunos decían con un candadito, salvo que hayan sido electos por métodos democráticos. Bueno, entonces, ¿qué sucedía? Pues que siempre perdían las mujeres y además hombres. Bueno, vinieron resoluciones del tribunal, segundo paso. Sí, y entonces las Juanitas. Y el tribunal dijo, no, tienen que hacerlo de esta manera. Luego el propio IFE, entonces, para la asignación de RP, también garantizó 50-50. Y tratados internacionales y diversas disposiciones han impulsado mucho estas medidas. Entonces, lo que ya hizo el legislador ahora es reconocer lo que ya era una tendencia universal y para el caso local de los tribunales. 50% tienen que ser mujeres y hombres, pero además deben ser en la misma fórmula, mujer y hombre, para evitar este fenómeno. Y eso baja también al nivel de los municipios. Entonces, diputados federales, diputados locales y en el caso de ayuntamientos, en todos los casos, las fórmulas deben garantizar
paridad de género, y significa 50-50. Ahora, las candidaturas de fórmulas y las planillas con propietarios suplentes, ahí también es interesante, ¿no? Si es hombre, tiene que quedar hombre. Si es mujer, tiene que quedar mujer. Es correcto. Parece lo justo, ¿no? Propietario y suplente. Para que no manden a las mujeres, ¿no? Siempre es suplente si cubres tu cuota. No, ahora tiene que ser, si es mujer, propietaria y mujer suplente. Creo que eso garantiza, me parece. Sí. Eso está bien, está muy bien. Ahora esperemos. El reto, ¿no? El reto, claro, que las manden a lugares donde haya competencia, donde las mujeres... Donde tengan condiciones de ganar, ¿no? Claro. Porque si yo soy el partido A y solamente he ganado 20 municipios, pues a esos 20 municipios voy a mandar fórmulas con ciertas características y a los 80 restantes, pues a ver cómo le hacen. Pero incluso pensando en esos 20 que ganan y que tienen posibilidades, bueno, incluso en esos, su planilla, si es municipio, tiene que garantizar la paridad de género. Ya es un avance. Sí, sin duda. Sin duda. Oye, hay otro asunto también interesante, máxima publicidad. ¿De qué se trata esto? Es un principio que se incorpora a la legislación, bueno, a la materia electoral como un principio que rige a las actividades electorales. Digamos que garantiza que la ciudadanía tenga el conocimiento de todo lo que hacen los órganos electorales, sin reservarse nada, pero también los partidos políticos. Y aquí hay un cambio sustantivo. Pongo el ejemplo para entrar en materia. Se acaban de registrar 3 partidos políticos locales y se supo que el INE identificó que estaban duplicados los registros de varios militantes, que había en uno y otro partido los mismos militantes. ¿Por qué se consiguió esto? Porque con la reforma constitucional ya se pide la máxima publicidad y los partidos tuvieron que entregar al INE el registro de militantes. Entonces el INE cruzó la información e identificó que estos militantes estaban repetidos. ¿Para qué otra cosa va a servir? Para que los que jueguen como candidatos independientes no sean militantes de partido. Y en el caso de que sean militantes de partido, hayan renunciado, ¿sí?, antes, para que no se preste a este juego que luego es de alguna manera perverso. Entonces la máxima publicidad va a permitir que el ciudadano sepa en qué se gasta el dinero, cómo se gasta el dinero, y también le va a permitir que a los partidos políticos lo revise de mejor manera. Creo que ese es un gran adelanto que va de la mano con la otra reforma al IFAI, porque ahora el IFAI también va a poder intervenir en esta parte que antes estaba vedada por lo que hace a los partidos políticos. Entonces, me parece que es un tema interesante, complementario para la materia. ¿Qué son las elecciones integrales? ¿De qué hablamos cuando tocamos este aspecto? Mira, es un concepto que se ha venido empujando mucho. Comenzó con una académica norteamericana, Pippa Norris, que empezó a trabajar el concepto de elecciones integrales, sobre todo con influencia para la observación electoral. Como muchos países ya tienen instituciones, procedimientos, reglas muy armadas, entonces pareciera que ahí ya la observación no era tan importante. Y había otros países que tenían elecciones con otras características. Justo en este contraste lo que se dieron cuenta es que en uno y otro sistema lo que seguía permaneciendo era intervención de actores que estaban fuera de la arena electoral y que intervenían en las elecciones, influían en las elecciones. Y había conductas nocivas que no permitían el voto libre y auténtico. Y el concepto de libre y auténtico es mucho más complejo de lo que uno se imagina, porque ahí entonces el ciudadano debe tener información, debe tener garantías del ejercicio del voto, debe tener, digamos, ajenas las fuerzas que intervienen, como aquí se denominan poderes fácticos. Sí. Y eso tú lo ves a lo largo de toda la reforma electoral. Si uno lo ve este concepto y lo aplica a la reforma electoral, se aumentaron los delitos, las sanciones en delitos electorales. Hoy en día, si hay intervención de servidores públicos con ciertas características, se tipifica como delito electoral y pueden ser las sanciones entre 2 y 9 años. ¿No? Se endurecen. Se endurecen. Eventualmente hay algunas sanciones que pueden llegar hasta los 22 años. Entonces, el capítulo de delitos electorales se endurece. Bueno, por otro lado, los mecanismos de supervisión, de fiscalización, son en línea. Si rebasa el tope de gastos de campaña, te anula la elección. No se permite que nadie intervenga en el proceso electoral contratando tiempo de campaña. No se vale que otros actores fuera de la ley financien campañas. A donde va este modelo es a que el elector pueda decidir
libre y auténticamente. Y libre significa... Como se supone lo hacemos todos, Como ¿no? se supone, sin embargo, está claro que no... que no siempre es así. Oye, en algunas empresas, me acuerdo que hubo un escándalo muy fuerte cuando se dijo que tendrías que votar por tal candidato a la presidencia de la República porque si no ibas a perder tu empleo, o que en las misas ibas y bueno, en el sermón había una situación de esta naturaleza en la que te decían que votaras por tal o cual partido porque si no la situación iba a ser totalmente distinta, te iban a quitar hasta tus iglesias, te iban a cerrar hasta tus iglesias. Ahora se ha flexibilizado. ¿Cómo quedó este punto? No sé si lo ubiques. Porque se habla ahora, los sacerdotes sí van a poder hablar del tema y los empresarios también van a poder decirle a la gente que vote a lo mejor por alguien que ellos quieran, ¿no? Bueno, lo que no, eso está dentro de tu, digamos, tu libertad de expresión. Lo que no puedes hacer es contratar tiempo para decirlo, como sucedió en el 2006. Sí. ¿Te acuerdas los spots de, no me acuerdo si era Coparmex o alguna de ellas, que decía, Andrés Manuel es un peligro para México? Eso ya no se puede hacer, no se puede comprar tiempo. Ahora, que como individuo, como agrupación, hagan valoraciones, bueno, siempre y cuando no incidan para inducir el voto de otros actores, me parece que es válido. Lo que tú no puedes hacer en este concepto de elecciones integrales es que estos actores fácticos influyan en el elector de manera indebida. Porque lo único que debe influir en el elector es la información que le proporcionan los candidatos, ¿sí? La información que le ofrece la organización, el organismo electoral, y las, digamos, oportunidades que ofrece la elección para votar a favor o en contra de un partido o castigar o no a una autoridad. Entonces, eso es lo que está en el fondo de este modelo de elecciones integrales. Debo decirte, el INE ya ha tenido foros en los meses pasados, el Tribunal Electoral está trabajando con este concepto y en los próximos años esa va a ser la gran innovación, ir hacia un modelo que sea integral, es decir, que reconozca que todas las etapas del proceso deben estar ajenas de actores que incidan de manera indebida, que haya manipulación, que haya inducción, que haya presión para los electores. Y por eso se han incrementado las sanciones y por eso la regulación se hace más compleja. Entonces, creo que esa parte del modelo, del diseño institucional, va hacia este tipo de elecciones. En un minuto, una conclusión para que nuestros amigos se vayan reflexionando sobre todos los temas que has abordado aquí esta noche, Juan Carlos. Bueno, a mí me parece que el tipo de reformas que tenemos en el país solamente son posibles si hay un sistema democrático. Con frecuencia criticamos mucho lo que se hace, pero hay que reconocerlo. El tipo de acuerdos, el tipo de reformas que se han presentado se dan porque tenemos un sistema democrático. En otro sistema democrático eso no sucede. No. Y te pongo otros ejemplos. Ni siquiera hay ese tipo de espacios. La oposición no tiene oportunidad de hablar en campaña ni fuera de campaña y los ciudadanos tienen muy limitadas sus libertades de expresión. Entonces me parece que hay que reconocerlo. Tenemos un mejor modelo y las reglas tienden a perfeccionarlo. Creo que el ciudadano debe, con confianza, participar en las elecciones del 2015. Muy bien, Juan Carlos, como siempre, un placer poder platicar contigo. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros entre todos. Gracias. Buenas noches y buenas noches también a usted que nos ha acompañado en esta ocasión. Le deseo que tenga muy buena semana, que la pase usted muy bien, que descanse.